personas de toda la sociedad. Yo soy María Laura Chávez, soy enfermera, doula y asesora en lactancia y bueno, la directora Life Caring, desde donde estamos organizando estas actividades para la Semana Mundial de la Lactancia. Y nuestra invitada de hoy es Daniela Barrios, ella es nutricionista materno-infantil y también es asesora certificada en lactancia, es educadora perinatal y tiene mucha experiencia, además con todo lo relacionado a alergias alimentarias y, bueno, por experiencia propia también y ya a nivel profesional. Entonces, bueno, espero que hoy puedan aprovechar un montón y que todas esas dudas se resuelvan y que eliminemos un montón de mitos y que toda esta información la repliquemos, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, le doy el pase a Daniela para que pueda iniciar. Y nada más, Dani, acordate ahí de grabar, por favor. Sí, ya estamos grabando entonces. ¿Me confirman nada más que pueden ver la presentación? Sí. ¿Todo bien, Mari? Sí. Sí, se ve súper. Ok, perfecto. Aquí voy a estar haciendo... creo que vamos a tener problema con el ingreso de las personas, Mari. Porque creo que mientras estoy compartiendo pantalla no me va a dejar estar ingresándolos. A mí siempre me sale ahí, Daniela. No. Cuando alguien quiere entrar, como que me sale. Ok, vamos a ver si Vamos tira a ahí un ver. mensajito. Ok. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta charla de alimentación de la mujer en periodo de lactancia. Espero que sea de mucho provecho para todos los que están en este momento conectados. Inicio por presentarme. Yo soy nutricionista materno-infantil. También soy asesora de lactancia certificada ya hace varios años. Y soy educadora perinatal, entonces me encargo de brindar acompañamiento a las familias, principalmente durante el proceso de embarazo, lactancia, alimentación complementaria, entre otros. Trabajaba previo a toda esta situación de la pandemia a domicilio, visitando a las familias. Actualmente estoy mucho con la asesoría online, que ya todos estamos pues adaptándonos a esta nueva manera de trabajar. Tengo mucha experiencia en manejo de alergias alimentarias. Como les decía Mari, personalmente tengo un hijo con alergias alimentarias múltiples, más de 30 meses de lactancia materna exitosa. Y también pues he acompañado a muchos de mis pacientitos en esta situación. Dame un momento para autorizar esto. Ok, cuando hablamos de dieta materna, siempre escuchamos muchísimo. La mayoría, mitos. Escuchamos siempre sobre los cólicos, que si hay alimentos que ocasionan cólicos o no. Hablamos también sobre las alergias, si la mamá debe excluir algunos alimentos o no desde el inicio de la lactancia, si la lactancia ayuda a aumentar peso o a perder peso, y también si existen comidas que nos permitan aumentar la producción de leche. Como les digo, la mayoría son mitos, pero lo que sí es cierto es que la dieta materna es crucial para el estado nutricional tanto de la madre como del lactante. La leche materna, pues básicamente es la continuación de la nutrición intrauterina y está diseñada, ya ustedes saben, de manera perfecta para que aporte todos los nutrientes necesarios para el bebé o el niño, la edad que tenga. Siempre va a estar adaptada. La dieta materna es fundamental para garantizar ese estado nutricional óptimo tanto del lactante como de mamá. Durante la lactancia, las glándulas mamarias tienen una cierta autonomía metabólica. Esto quiere decir que la glándula mamaria se encarga de que todos los nutrientes estén presentes en la leche materna en una cantidad adecuada. Puede hacerlo muchas veces a partir de la alimentación de mamá, o si la alimentación de mamá es deficiente, pues lo hace a partir de las reservas que la madre tiene. Siempre la prioridad del cuerpo va a ser optimizar la leche materna para que tenga una cantidad estable de micronutrientes y macronutrientes también. Las variaciones en la dieta materna nos pueden ocasionar unas ciertas variaciones en la leche, pero no son tan relevantes. Por ejemplo, nos puede cambiar el perfil de ácidos grasos, es decir, aquellas mamás que consumen muchos alimentos de origen animal, probablemente van a tener una leche materna con un poquito más de cantidad de grasa saturada si la comparamos con la leche materna, por ejemplo, de una madre vegana,
que no consume productos de origen animal y cuya leche va a tener principalmente ácidos grasos poliinsaturados. La leche de toda mamá, a pesar de estar alterado su estado nutricional, va a ser adecuada, va a tener siempre un excelente valor nutritivo y también inmunológico. Como les decía, el cuerpo siempre va a priorizar la necesidad del lactante. Entonces va a tomar todo lo que el niño necesita del cuerpo de mamá y lo va a incluir en la lechita materna. Incluso a veces a expensas de los depósitos mamarios, entonces, de los depósitos maternos. Entonces, por eso es que es tan importante que la dieta de mamá sea óptima, porque podemos caer en deficiencias. Entonces, por ejemplo, el calcio es un nutriente que se mantiene bastante estable en la leche materna, pero si mamá no consume suficiente calcio, se van a empezar a obtener esas cantidades de calcio de los huesos de mamá. Entonces, existe más riesgo, por ejemplo, de una osteoporosis. La energía, todos los nutrientes van a provenir de la dieta materna y de las reservas. Y por eso es tan importante que mamá en periodo de lactancia se suplemente. Normalmente yo recomiendo continuar con la suplementación, lo mismo que consumían prenatalmente durante los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva por lo menos. Principalmente porque sabemos que cuesta un poco adaptarse a la rutina de estar a cargo de un bebé 24 horas al día. Entonces, muchas veces las mamás tienden a descuidar un poco su alimentación, espacian mucho los tiempos de comida, dejan de consumir tanta cantidad de frutas y de vegetales, muchas veces no cumplen con sus requerimientos que están bastante más aumentados que en el embarazo. Entonces, suplementando a la madre durante estos primeros 6 meses, nos aseguramos que mientras vamos trabajando en la mejora de la dieta y mientras mamá se va acoplando a toda la rutina de ser mamá, pues logramos cubrir los requerimientos que están tan aumentados, principalmente durante estos primeros 6 meses. En cuanto a los nutrientes que sí nos varían un poco, principalmente las vitaminas hidrosolubles, que son, por ejemplo, la vitamina C, todas las vitaminas del complejo B, B1, B2, B6, B9, el ácido fólico. Todos estos nos van a depender mucho de la dieta de mamá. Y las vitaminas liposolubles, que son A, D, E y K, principalmente se obtienen a través de las reservas que tiene mamá en hígado. En cuanto a los requerimientos nutricionales durante el periodo de lactancia, es muy importante que ustedes sepan que las necesidades nutricionales están más aumentadas incluso que durante el embarazo. Entonces, muchas veces me dicen en el embarazo, bueno, pero es que yo siento que ya estoy comiendo demasiado, el plan de alimentación tiene demasiada comida. Bueno, durante la lactancia van a tener que comer mucho más. La ventaja es que probablemente les va a aumentar el apetito. Entonces, eso nos ayuda un poco más a cubrir todos los requerimientos nutricionales. Durante estos primeros 6 meses de vida, el bebé va a duplicar el peso con el que nació o incluso va a aumentar un poquito más. Entonces estamos gastando las mismas calorías que durante el embarazo, pero en un tiempo incluso menor. En cuanto a la cantidad de calorías que se requieren para producir la leche materna, hablamos de unas 700 kilocalorías para 1 litro, que es lo que produce en promedio la mamá de un bebé. Y eso sí, muy importante, esto no significa que entonces a todas las mamás le aumentamos 700 calorías cuando están en lactancia. Eso tenemos que individualizarlo. Por ejemplo, una mamá que está bajo peso o que empieza a perdernos peso durante los primeros meses de lactancia, probablemente le aumentaremos las 700 calorías y un poco más. Y en el caso de aquellas mamás que pueden estar con sobrepeso o principalmente con obesidad, podemos no aumentar las 700 calorías, sino un poquito menos para que esa diferencia mamá las vaya gastando a partir de las reservas que tiene. Les recuerdo, por favor, poner en silencio el micrófono. Es importante saber que se desaconsejan las dietas para adelgazar. Entonces, el periodo de lactancia definitivamente no es un momento para intentar perder peso, porque las necesidades nutricionales están aumentadísimas. Entonces, menos de 1.800 calorías, definitivamente no. El consumo calórico recomendado más o menos está entre unas 2.300 y 2.500 kilocalorías para mamá de un bebé. Y en el caso de gemelos,
de 2.600 a 3.000 kilocalorías aproximadamente. El plan de alimentación pues se individualiza dependiendo de las características particulares de cada mamá, del peso que tenía previo al embarazo, del peso que aumentó durante el embarazo, también según la altura, la edad, entre otros factores. Pero quise incluirles aquí como un promedio de los requerimientos o de las cantidades que podría estar consumiendo una madre lactante de cada uno de los grupos de alimentos. Entonces, en cuanto a las frutas, tenemos que una mamá lactante debería estar consumiendo entre 3 y 4 porciones diarias. Para que ustedes tengan una idea, si hablamos de fruta troceada, más o menos una taza hace una porción de fruta. Cuando hablo de tazas, hablo de las tacitas medidoras. Y si hablamos de frutas Dani, enteras, perdón dime. que te interrumpa. Es que hay un micrófono abierto, entonces tal vez si vos lo podés silenciar, se llama Shay. Creo que no se ha dado cuenta, entonces porque no se te escucha bien, entonces para no perder la claridad del... Creo que ya lo silenció. ¿Cómo se escucha ahorita? Ya, ahora sí. Porque ya me sale silenciado. Sí, porque dicen que las últimas 2 diapositivas no se te escuchó muy bien Okay. por... repito, entonces. Creo que todavía está, sí, ahí está, ya ahora sí. Todos abajo tienen el microfonito en la aplicación, entonces fíjense que esté con la rayita roja para que no tengamos interferencia. Ok, entonces las últimas 2. Sí, por favor, las últimas 2. Ok, vamos por acá entonces. Les decía que las necesidades nutricionales están muy aumentadas durante el embarazo, durante la lactancia, mucho más que durante el embarazo. Ocupamos las mismas calorías que gastamos durante todas las 40 semanas de gestación en un periodo más o menos de los primeros 4 meses de lactancia. Más o menos una mamá necesita unas 700 kilocalorías para producir 1 litro de leche materna. No siempre vamos a aumentar las 700 calorías a todas las mamás. Por ejemplo, si una mamá está baja de peso o empieza a perder peso conforme avanza la lactancia, probablemente aumentaremos las 700 y un poquito más. Y en el caso de las mamás que terminan su embarazo con obesidad, podríamos no aumentar las 700, sino un poco menos, y esa diferencia la cubrimos a partir de las reservas que tiene mamá acumuladas durante el embarazo. Se desaconseja la pérdida de peso durante la lactancia. Siempre que hacemos dietas de pérdida de peso, nos arriesgamos a deficiencias nutricionales. Y como la cantidad de vitaminas y minerales que requerimos en lactancia es mucho más elevado, pues definitivamente el riesgo de una deficiencia es bastante mayor que durante otro momento de la vida. Entonces, menos de 1.800 kilocalorías definitivamente no. El consumo calórico recomendado es aproximadamente de 2.300 a 2.500 si es un solo bebé y de 2.600 a 3.000 kilocalorías en caso de gemelos. Y sí, muy importante, por si se lo preguntan, aumentamos esa cantidad de calorías en el caso de gemelos porque una mamá de gemelos produce lechita para 2 bebés. Entonces es mucha más la cantidad de leche que va a estar produciendo. Intenté incluirles más o menos un aproximado de las porciones de cada grupo de alimentos que deberían estar consumiendo. Esto siempre se va a individualizar, dependiendo de la meta nutricional que tenga la madre en periodo de lactancia, de la altura, de la edad, entre otras características individuales, pero más o menos para que tengan una idea. Del grupo de frutas, idealmente 3 a 4 porciones por día. Una porción, si hablamos de fruta troceada, es de una taza medidora. Y si hablamos de frutas enteras, más o menos una manzana pequeña, un banano pequeño, una guayaba mediana, 2 ciruelas, o por ejemplo, si hablamos de frutas pequeñitas como uvas o fresas, entre unas 8 y 10, cumplimos con una porción de fruta. Con las frutas es muy importante y los vegetales, saber que los diferentes colores nos aportan diferentes micronutrientes. Entonces, el problema principal con las frutas y vegetales tiende a ser que siempre compramos las mismas. Entonces, nos gustan las mismas 3 o 4 frutas y todas las semanas compramos exactamente las mismas. Y ahí estamos limitando la ingesta que tenemos de diferentes micronutrientes. Entonces, siempre les recomiendo intentar escoger 3 o 4 frutas para esta semana y la próxima semana no compro esas frutas, sino que compro otras 3 o 4 frutas completamente diferentes.
En cuanto a los vegetales, también 3 a 4 porciones diarias aproximadamente. Importante aclarar que los alimentos que nos entran dentro del grupo de vegetales son aquellos que tienen elevado contenido de agua. Entonces, por ejemplo, tomate, zanahoria, chayote, zucchini, todo lo que son hojas verdes, porque muchas veces en consulta preguntamos cuál es el vegetal que más le gusta y a veces responden papa. Y no, la papa es una harina, no nos cuenta como vegetal. Entonces tienen que ser aquellos que tienen más contenido de agua que de almidones. En cuanto a las harinas, más o menos unas 8, bueno, olvidé decirles la porción de los vegetales. Una taza completa, medidoras, si son vegetales crudos, como ensaladas, y media taza si son vegetales cocinados, por ejemplo, algún vegetal al vapor, como brócoli o coliflor, o algún picadillo. En cuanto a las harinas, aproximadamente de 8 a 12 porciones diarias. Claramente una mamá que puede estar perdiendo peso, por ejemplo, nos pasa mucho en las madres que están iniciando una dieta de exclusión por alergias de los bebés, que tienden a perder mucho peso al inicio. Entonces, en estas mamás probablemente superamos este número de porciones de harinas. Lo más importante con las harinas es intentar que sean lo más naturales posibles, porque a veces cuando nos hablan de harinas o cereales, lo que se nos viene a la mente es el cereal de cajita o el pan procesado, por ejemplo. Tenemos que intentar que la mayoría de esas harinas que consumimos sean harinas así como nos las da la naturaleza. Entonces, verduras harinosas como papa, camote, tiquisque, yuca, plátano, leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas. Si acostumbran a consumir panes, buscar que sean panes realmente integrales. La mayoría de los que están en supermercados, por lo menos aquí en Costa Rica, no cumplen con el criterio de ser integrales, aunque digan integrales. Entonces, busquen, siempre revisen la etiqueta nutricional y que nos reporte por lo menos 3 gramos de fibra por porción. Y así nos damos cuenta que verdaderamente es un pan integral. Además, cuando compren panes o algún otro producto procesado, alguna otra harina procesada, busquen que los ingredientes sean el mínimo número posible y que sean ingredientes conocidos. Cuando vamos a un pan con 15, con 18 ingredientes, pues no tiene sentido. Para hacer un pan básicamente ocupamos 3 o 4 ingredientes y nada más. En este grupo también nos entra, por ejemplo, la tortilla, otros cereales como la avena, la quinoa, amaranto, entre otros. En cuanto a los productos de origen animal, el consumo va a depender si es una familia que consume productos de origen animal o no. En el caso de las madres vegetarianas o las veganas, es muy importante que siempre busquen apoyo nutricional porque va a ser un poquito más retador el lograr cubrir todos los requerimientos, principalmente de algunas vitaminas en particular. Entonces, para evitar deficiencias, siempre es importante que tengan la asesoría personalizada. En aquellas familias que sí consumen productos de origen animal, máximo 8 a 12 porciones de carne, huevo o queso por día. Una porción es de 1 onza, para que lo visualicen, más o menos es del tamaño de una cajita de fósforos, entonces súper pequeñita. Entonces, más o menos 8 a 12 cajitas de fósforo a partir de carne, de queso o un huevo aporta una porción. Y máximo 1 a 2 porciones de leches animales. El tipo de leche que se prescriba también va a depender de la meta nutricional de la madre. Entonces podemos usar desde leche descremada hasta leche entera, dependiendo si estamos buscando que la madre vuelva a su peso previo al embarazo o si por el contrario estamos buscando que nos aumente un poco de peso. Normalmente es 1 porción. Ponemos 2 en aquellos casos en que necesitamos aumento de peso. En cuanto a las grasas, son un nutriente sumamente importante en cualquier etapa de la vida de alto desarrollo y crecimiento. Entonces, para el bebé es indispensable que mamá tenga un buen consumo, principalmente de ácidos omega 3, para asegurar el desarrollo correcto del cerebro. Entonces, prioricen las grasas que son de origen vegetal. Aguacate, chía, linaza, el aceite de oliva, las aceitunas, cualquier fruto seco como las almendras, maní, marañón, pistachos, y las grasas de origen animal, intentar que el consumo sea lo más moderado posible si es que las consumen.
Aquí entraría lo que es mantequilla, natilla, queso crema, entre otros. Y más o menos de 4 a 6 porciones diarias es lo que estaríamos consumiendo. Más o menos una porción de la mayoría de las grasas es de una cucharadita de las medidoras, de 5 mililitros. Les quise incluir algunas vitaminas y minerales que son todavía más importantes durante el periodo de lactancia. En las fotos van a ver los alimentos que son fuente de estos, por si quieren tomar nota y quieren ir enlistando los diferentes alimentos para cada vitamina. En el caso de la vitamina D, es deficiente principalmente en madres veganas y aquellos que residen en países con baja luz, exposición a luz solar. En nuestro país, Costa Rica, tenemos la ventaja de que hay suficiente exposición a luz solar durante todo el año, entonces la deficiencia de vitamina D pues no es tan común. En el caso de las madres veganas, sí tenemos que intentar suplementar. Como fuentes de vitamina D tenemos principalmente alimentos de origen animal. Entonces, la leche, el huevo, el queso, pescados como salmón o sardinas, los champiñones nos aportan una pequeña cantidad de vitamina D. En cuanto a la vitamina K, nosotros obtenemos una parte a partir de la dieta y otra parte la sintetiza nuestro intestino a partir de las bacterias. Bueno, la sintetizan las bacterias en nuestro intestino. Como el recién nacido no tiene una flora bacteriana todavía suficiente, va a recibir siempre lo que es la aplicación de vitamina K en el momento del nacimiento. Y es muy importante que la madre se asegure de tener suficiente consumo de vitamina K en la dieta a partir de ahí. La vitamina K la encontramos principalmente en hojas verdes, entonces brócoli, acelga, kale, espinacas, todos los tipos de lechuga, apio, perejil, algunas semillas, por ejemplo, las semillas de girasol principalmente. La vitamina B12 es una vitamina que normalmente puede estar deficiente en personas veganas y vegetarianas, pero cada vez es más común la deficiencia de vitamina B12 en la población omnívora, principalmente durante la lactancia o el embarazo, que los requerimientos están más aumentados. Entonces, madres veganas o vegetarianas siempre suplementamos vitamina B12. Y también se debe suplementar al pequeñito una vez que ya termina el periodo de lactancia materna exclusiva. Fuentes de vitamina B12 únicamente de origen animal. Actualmente sabemos que la única fuente de vitamina B12 para los seres humanos es los productos de origen animal. Entonces, algunos moluscos, el huevo, pescados, pollo, carne roja. Entonces, perfectamente es compatible una dieta vegana o vegetariana con la lactancia, siempre y cuando procuremos suplementar. La vitamina C tiende a ser deficiente en aquellas madres que son o fueron fumadoras. Y es muy importante con la vitamina C tener presente que es una vitamina que se oxida muy fácilmente. Es decir, al entrar en contacto con el aire ya no está presente en nuestros alimentos rápidamente. Entonces, tienen que procurar que los alimentos que son fuente de vitamina C los troceen en el momento en que se los van a comer. Principalmente frutas, vegetales crudos. Por ejemplo, el chile dulce es una muy buena fuente de vitamina C, pero si lo consumimos crudo. Si ya lo agregamos, por ejemplo, al arroz o algún picadillo, pues ya no estamos consumiendo prácticamente nada de vitamina C. También frutas, por ejemplo, los cítricos, el ajo es fuente de vitamina C, frutas como los arándanos, las ciruelas, el perejil también es fuente de vitamina C y el camote. El hierro, usualmente se recomienda la suplementación en el posparto. Entonces yo siempre mantengo suplementación con hierro por lo menos los primeros 6 meses de lactancia exclusiva. Sin embargo, las madres lactantes tienen la gran ventaja de que en su mayoría van a presentar amenorrea, que es la ausencia de la menstruación,
mínimo por 3 meses e incluso puede extenderse hasta por 2 años. Entonces, este es un mecanismo de protección de nuestro cuerpo contra la anemia. No van a haber pérdidas de hierro, entonces probablemente mamá no va a tener una deficiencia de hierro. Sin embargo, es importante asegurarnos de tener buenas fuentes, principalmente leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas. Todas las hojas verdes nos aportan una buena cantidad de hierro vegetal. Y en cuanto a los alimentos de origen animal, carne de res, pollo, huevo. El calcio, tenemos la ventaja de que nuestro organismo se adapta a todos estos periodos especiales por los que pasamos, como el embarazo o la lactancia. Entonces, durante la lactancia se aumenta muchísimo la absorción de calcio en nuestro intestino. También se van a mover más los depósitos de la madre. Entonces, como les decía, si mamá no consume suficiente cantidad de calcio, se van a empezar a obtener cantidades de calcio a partir de los huesos de mamá, poniendo en riesgo la densidad ósea de la madre. La Academia Americana de Pediatría nos recomienda consumir por lo menos 5 porciones al día de alimentos que sean ricos en calcio para lograr la meta que está entre los 1000 y los 1500 miligramos por día durante la lactancia. Entonces, alimentos de origen lácteo, leche, yogur, queso, también algunas hojas verdes, también pescados como el salmón o las sardinas aportan una muy buena cantidad de calcio y algunos vegetales verdes como el brócoli. Es muy importante con respecto al calcio, las madres que siguen dieta de exclusión de lácteos por alergias a la proteína de la leche de vaca de sus bebés deben suplementar con calcio y con vitamina D desde el inicio de la dieta. No es posible cubrir el requerimiento a partir de otras fuentes, este requerimiento tan aumentado durante la lactancia. Con respecto al zinc, nuestro cuerpo durante el periodo de lactancia duplica el requerimiento, entonces tenemos que aumentar el consumo de alimentos fuente de zinc, principalmente carnes rojas, pollo, huevo, también moluscos o mariscos de cualquier tipo, frutos secos, leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas. Y las almendras también son una buena fuente. Otro mito que rodea mucho la lactancia es el consumo de agua. Entonces siempre es regla. Todas las mamás en periodo de lactancia nos preguntan cuánta cantidad de agua tengo que tomar. Es muy importante saber que no existe ningún estudio científico que nos fundamente que a mayor consumo de agua, mayor producción de leche. Las madres en periodo de lactancia deben consumir la misma cantidad de líquido que estaban consumiendo antes. La recomendación en general para la población adulta es de aproximadamente 6 a 8 vasos por día, que es de 1500 a 2000 mililitros. Si mamá siente más necesidad de tomar agua, pues perfectamente puede tomar más agua. Pero lo importante es no forzar el consumo de agua solamente pensando que va a hacer producir más leche, porque esto no es cierto. También escuchamos muchísimo sobre los alimentos galactogogos, que son aquellos alimentos que se relacionan mucho con el aumento de la producción de leche. Entonces, son mitos que siempre tienen las mamás, las abuelitas, las amigas, la vecina, siempre alguien nos dice coma mucho de esto para que produzca más cantidad de leche. Normalmente la mayoría de los alimentos que se recomiendan son frutos secos, por ejemplo el maní o cereales como la avena y también cualquier clase de atol, ya sea de maíz, de avena o de cualquier otro tipo. Si ustedes ven, estos alimentos son altísimos en calorías. Entonces, lo que normalmente ocurre es que la mamá termina aumentando muchísimo de peso y entonces después se queja de que en la lactancia no perdí peso y más bien está aumentando más y muchas veces es porque no está logrando entrar con estos alimentos dentro de sus requerimientos y su plan de alimentación, porque muchas veces superan por mucho los requerimientos que tiene mamá, porque a veces se toman un atol 3, 4 veces al día, más todo lo demás que están comiendo, o pasan comiendo maní todo el día. Entonces, es muy importante no excederse con esta cantidad de alimentos porque no nos va a aumentar la producción de leche y por el contrario nos va a afectar el peso. También se utilizan mucho para intentar aumentar la producción de leche las infusiones o los tés. Con estos hay que tener especial precaución porque existen algunos que están completamente contraindicados durante la lactancia por riesgo de toxicidad.
Por si no conocían, hay una página donde ustedes pueden ingresar que es www.e-lactancia.org, donde pueden ingresar el nombre de cualquier medicamento, alimento, bebida, incluso exámenes médicos o cualquier procedimiento médico, y les va a arrojar un resultado con bajo riesgo, muy bajo riesgo, moderado o alto. En el caso de los alimentos y ese tipo de infusiones, pues siempre es importante que se aseguren de verificar ingredientes, principalmente cuando buscan los famosos té que ya se promocionan para la producción de leche. Aquí les quise poner 2 ejemplos de ingredientes que están bastante presentes, porque yo misma he revisado las cajitas y he visto que estos 2 están presentes en varias de las marcas que se venden en nuestro país y son potencialmente tóxicos para el lactante. Entonces, uno de ellos es el hinojo, que puede ocasionar toxicidad, somnolencia, bebés letárgicos, incluso convulsiones. Entonces, es sumamente importante saber que mamá no debería consumir el hinojo durante el periodo de lactancia, principalmente cuando hablamos a nivel medicinal, o sea, que no se va a tomar infusiones. Y el anís estrellado es otro de las infusiones que son peligrosísimas tanto para el consumo de mamá como directamente del bebé, que en algunos países se suele administrar al bebé porque se ha relacionado con una mejoría en el cólico del lactante. Sin embargo, es potencialmente tóxico y estos casos de toxicidad muchas veces llevan a la muerte de estos bebés recién nacidos. Entonces, importante siempre que ustedes vayan a comprar algún producto de este tipo, pues revisar los ingredientes y saber que absolutamente el 100% de los tés que están en el mercado promocionados para producir leche no funcionan. No tienen ningún efecto en la producción de leche. Si ya ustedes saben un poco de lactancia materna, pues sabrán que la producción es exclusivamente dependiente del estímulo. Entonces, entre más pongan a bebé al pecho, más lechita va a salir, más leche se va a producir. Entonces, cuando estamos en algún momento en el que dudamos de la cantidad de leche que estamos produciendo, ya sea por las dificultades de lactancia o porque el bebé está en alguna crisis de crecimiento y entonces ahora pide comer más seguido, la solución siempre es poner más tiempo al pecho, al bebé, y no estar consumiendo este tipo de tés o suplementos. Se venden hasta galletitas y otro tipo de productos para la producción de leche. En cuanto a los alimentos restringidos durante la lactancia, pues básicamente no restringimos ningún alimento. Todos los alimentos naturales y procurando una dieta lo más saludable posible pueden estar incluidos dentro de la dieta de mamá. Únicamente vamos a tener cuidado con las infusiones por el riesgo de toxicidad y con el alcohol también por el riesgo de toxicidad. El problema con el alcohol es que por el mecanismo de absorción, que es completamente diferente al de los macronutrientes, la concentración de alcohol en el plasma materno será la misma concentración de alcohol en la leche materna. Entonces, a bebé le va a estar llegando la misma cantidad de alcohol que mamá está bebiendo. En cuanto al tiempo que debe esperar mamá para poder amamantar, varía muchísimo. Hay que tomar en cuenta el tipo de bebida que está consumiendo la madre, el porcentaje de alcohol que tiene esa bebida, la cantidad, y también hay que tomar en cuenta incluso el peso de la madre. Entre más delgada sea la madre, más tiempo va a tardar en eliminar el alcohol del cuerpo. También no es lo mismo si es mamá de un bebé recién nacido, cuyo bebé está tomando leche cada 30 a 45 minutos, o si es la mamá de un niño, por ejemplo, de 1 año o año y medio, que ya ha espaciado las tomas a cada 3 o 4 horas. Entonces, todo esto hay que contemplarlo. La recomendación es evitar dar pecho hasta después de 2 horas y media por cada 10 a 12 gramos de alcohol consumidos. Les quise poner esta información para que tengan más o menos una referencia. Esto lo obtuve de lactancia. Si toman una copa de vino, más o menos 2.5 horas es el tiempo a esperar para poder amamantar. Si toman 660 mililitros de cerveza, que vienen siendo más o menos como 2 vasos, 5 horas. Y si toman 3 tragos de algún licor puro, como puede ser whisky, tequila, vodka, hasta 7.5 horas. Importante recalcar que dependiendo de los factores individuales que vimos, el tiempo a esperar será mayor.
Entonces, personalmente mi recomendación para las mamás siempre es eviten consumir alcohol durante el periodo de lactancia. Si lo van a consumir, asegurarse de extraer bastante lechita para que el bebé pueda hacer varias tomas de leche extraída antes de volver a amamantar. Igual, muy importante recalcarles, el alcohol no se almacena dentro del pecho, entonces no es necesario que mamá se extraiga la leche que estuvo ahí almacenada durante el tiempo que estuvo tomando licor. Perfectamente puede no extraerse y darle a bebé siempre y cuando haya esperado el tiempo recomendado. También quise incluirles información sobre la cafeína, que tiende a ser una preocupación de las madres lactantes, principalmente aquellas que son fanáticas desde antes del embarazo de tomar café. Entonces, se sabe que el consumo moderado de cafeína no afecta en nada al bebé. De hecho, en muchos estudios se han encontrado valores imperceptibles. Entonces, la cantidad que les llega no es importante. La recomendación es máximo 300 a 500 miligramos por día. Y les puse aquí el aporte de cada una de las bebidas más consumidas que tienen cafeína para que tengan una idea de cuánto es la cantidad que podrían tomar. Entonces, más o menos una taza de café, importante cuando hablo de una taza es de las tazas pequeñitas de café. Si nos servimos una tazota grandísima de café, pues ahí no a una, tendríamos que multiplicarlo. Una taza de café más o menos aporta de 60 a 80 miligramos. Una taza de té negro de 20 a 30 miligramos. Una taza de té verde o té blanco, 15 miligramos. Una taza de chocolate de 5 a 10 miligramos. Un litro de gaseosa de 100 a 150 miligramos y un litro de alguna bebida energética puede llegar hasta 800 miligramos. Entonces, por ejemplo, con las bebidas energéticas sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque prácticamente es muy fácil superar la cantidad y más si bebimos en algún otro momento café o té o alguna otra de estas bebidas. Pero como pueden ver, por ejemplo, si es café, perfectamente la madre podría tomar hasta 3, incluso 4 tazas y no está superando la cantidad máxima. Ahora, siempre la pregunta del millón es si existe alguna relación entre el cólico del lactante y la dieta materna. Entonces, siempre todas las mamás preguntan si deben dejar de consumir algo durante el periodo de lactancia para evitar que bebé tenga cólicos. Quise explicarles más o menos muy por encima cómo funciona el sistema digestivo y cómo funciona la producción de leche para que ustedes comprendan por qué no existe una relación directa entre lo que mamá come y los cólicos del bebé, por lo menos en un bebé sano. Básicamente, cuando nosotros ingerimos los alimentos, todo lo que es la digestión inicia a nivel de la boca, ya con la masticación y con la producción de diferentes enzimas que empiezan a degradar algunos nutrientes. Pasa la comida por el esófago, llega al estómago, en el estómago siguen liberándose sustancias para lograr liberar todos los macronutrientes que van a pasar al intestino delgado y ahí es donde se van a absorber la mayoría de los nutrientes de la dieta. Cuando los nutrientes se absorben, estos ya están completamente partidos, divididos en las porciones más pequeñitas, en las moléculas más pequeñas de cada nutriente. Y cuando nosotros ingerimos alimentos, también ingerimos la fibra. Nuestro cuerpo no tiene las enzimas necesarias para digerir la fibra. Entonces la fibra, así como entró, así sale intacta. Entonces, toda esta fibra llega hasta el colon, que es la última porción del intestino, y ahí en el colon, esta fibra funciona como un prebiótico. Es el alimento de muchas bacterias que pueden ser beneficiosas o no tanto, dependiendo de la salud gastrointestinal que tengamos. Y estas bacterias lo que hacen con la fibra es que la fermentan. Cuando ocurre esa fermentación de la fibra, se produce gas. A veces en mayor o en menor cantidad, dependiendo del tipo de alimento que consumimos, de la cantidad del alimento y de la sensibilidad que tenga la persona, porque en algunos padecimientos gastrointestinales, pues la persona va a tender más a sentir estas molestias con los alimentos ricos en fibra. Ese gas producido por las bacterias es lo que normalmente asociamos a esa sensación de inflamación, de llenura excesiva, de dolor, de cólicos, que es cuando decimos que un alimento nos cayó mal o nos ocasiona gases.
Muchas veces estos alimentos son, por ejemplo, algunos vegetales como el brócoli, el repollo, la coliflor. Las leguminosas tienden a generar esto en gran parte de la población, como los frijoles, garbanzos, lentejas, por la fibra y los diferentes compuestos que tienen en su cascarita. Para que ese gas que produjo mamá, producto de los frijoles, por ejemplo, pasara a la leche materna, necesitaríamos que se absorba el gas y primero en el intestino no se absorbe nada más que no sea agua. Y segundo, que ese gas pase a la sangre de mamá, lo que es completamente incompatible con la vida. Imagínense si tuviéramos una burbuja de aire en la sangre, pues definitivamente no seguiríamos vivos. Y de ahí ya pasaría a la leche materna. Entonces, definitivamente el gas que está en el intestino de mamá, producto de los frijoles que se comió, no pasa en ningún momento a la leche materna. Entonces, bebé no va a tener cólicos producto de que mamá tiene cólicos por ese alimento que consumió. Ahora, en cuanto a la leche materna y a la producción de esta, todos esos nutrientes que ya se absorbieron en su tamaño más pequeñito y están dando vueltas en el torrente sanguíneo de la madre, llegan a la glándula mamaria, la irrigan, y ahí los lactocitos, que son las células que se encargan de la producción de leche, empiezan a tomar, a extraer de todo el torrente sanguíneo de mamá lo que necesitan para producir una leche de excelente calidad. Entonces empiezan a tomar vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas. Y con eso se empieza a sintetizar la leche materna. Ahora, existen, todos conocemos probablemente alguna mamá que sí está con una dieta restringida, producto de que bebé tiene síntomas molestos en el momento en que mamá consume algún alimento en particular. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos casos lo que ocurre es una alergia alimentaria, que ya es completamente otra cosa aparte. Ya ahí esa alergia alimentaria no es producto de que mamá generó ese gas, ¿ok? Sino que lo que nos ocasiona las alergias alimentarias son las proteínas de los alimentos. Cualquier proteína de cualquier alimento, porque todos los alimentos tienen proteína en mayor o en menor cantidad. Entonces, estas proteínas de los alimentos, como vimos, si son macronutrientes, si se absorben, si pasan a la sangre y si pasan a la leche materna. Entonces, si el bebé es alérgico, por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca, cuando mamá lo consume, esa proteína se va a absorber en el intestino, va a pasar a la sangre de mamá, va a pasar a la leche de mamá, va a pasar a bebé y va a generarnos la alergia. En el caso de los bebés que tienen alergias alimentarias, hay un componente genético muy importante y diferentes factores que pueden detonar estas alergias. Por ejemplo, el parto vaginal hace que bebé se colonice por una flora vaginal que es saludable, entonces es preventiva de las alergias alimentarias. Tenemos un riesgo más aumentado en aquellos bebés que nacen por cesárea y que no se colonizan con esta flora de mamá. También aquellos bebés que reciben fórmula en las primeras horas de vida en lugar de leche materna o que reciben fórmula de manera exclusiva también tienden a tener un mayor riesgo de desarrollo de alergias alimentarias, pero son factores detonantes de la predisposición genética que ya el bebé tenía. Entonces, cuando esto ocurre, lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico, que se supone que solamente debería defenderse ante los microorganismos, virus, bacterias, parásitos, pues detecta la proteína de ese alimento y decide atacar. No sabemos en realidad por qué ocurre, pero ocurre en este grupo de niños con alergias. Y una vez que nuestro sistema inmune reacciona ante esta proteína, va a seguirlo haciendo por lo menos por cierto tiempo. Entonces, cada vez que el bebé entre en contacto nuevamente con esa proteína, porque mamá se la comió y pasó a la lechita, nuevamente va a tener los mismos síntomas que tuvo la primera vez. Entonces, en este caso, sí, mamá tiene que hacer una dieta de exclusión específicamente del alimento que le ocasiona alergias al niño. También es importante diferenciar dos términos que a veces los escuchamos muchísimo más últimamente, que el índice de alergias alimentarias en los bebés se ha disparado, pero muchas veces no sabemos diferenciarlos. Incluso he de decir que muchísimos profesionales de salud tampoco saben diferenciarlo y hacen diagnósticos que no son correctos.
tenemos lo que es la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de vaca o APLV. Son dos cosas completamente distintas. Vamos a ver, empezando porque la lactosa es el carbohidrato de la leche de vaca, de la leche de cabra, de la leche materna. Está presente en todas las leches. Y cuando hablamos de APLV, el problema es la proteína de la leche, no el carbohidrato, que viene siendo la caseína. Entonces, son dos condiciones que son ocasionadas por dos componentes completamente separados, completamente diferentes de la dieta del bebé. Ahora, también es importante saber que la intolerancia a la lactosa en los bebés, principalmente aquellos que son lactantes exclusivos, no existe. Este es un diagnóstico ya completamente desactualizado. Muchas veces los profesionales en salud que están un poco desactualizados con este tema, lo que hacen es mandar el famoso examen de azúcares reductores a los bebés y bueno, salió positivo, entonces es intolerante a la lactosa. Todos los bebés que toman leche materna van a salir positivos en azúcares reductores. Todos. ¿Por qué? Porque la lactosa, una parte de la lactosa va a llegar al intestino del bebé y es un azúcar que va a servir también como alimento de esas bacterias que están en el intestino del bebé. Entonces siempre van a quedar residuos, restos de estos azúcares en las heces y van a salir y van a ser detectables en el examen. Pero ese examen positivo lo único que nos dice es que el bebé está siendo amamantado. Eso es todo. No nos dice que tenga ninguna condición especial, ni mucho menos nos dice que debemos cambiarnos a una fórmula libre de lactosa, ni que debemos suspender la lactancia. Ahora bien, es muy importante saber que la intolerancia a la lactosa solamente ocurre en niños mayores, una vez que han superado su edad, su etapa de lactancia. Y en los adultos también. Entonces, esto es muy común porque nosotros, los seres humanos, en realidad todos los mamíferos, solamente necesitamos consumir lácteos durante nuestra etapa como lactantes, lácteos de nuestra especie. Y después de que superamos esa etapa de lactantes, pues ya no necesitamos lácteos en ningún otro momento de la vida. Los humanos que consumimos, que consumen leche de vaca, pues lo hacen por preferencia. Pero no es indispensable en nuestra dieta en absolutamente ningún momento de la vida. Entonces, la enzima lactasa, que es la que nosotros necesitamos para digerir la lactosa, conforme van pasando los años, usualmente se deja de producir en suficiente cantidad. Entonces, por eso vemos tantos adolescentes o adultos que nos dicen que son intolerantes a la lactosa. Es normal, porque ya no deberían en realidad estar consumiendo lácteos. Su cuerpo no está preparado para eso. Entonces, son síntomas muy inespecíficos, un dolorcillo de estómago, un poquillo de gases, inflamación y después de un ratito se pasa. En estos niños mayores o adultos intolerantes a la lactosa, por ejemplo, pueden consumir los productos deslactosados que no tienen lactosa, pero sí son a base de leche de vaca. Entonces, solamente con eso ya se les quita el problema y no tienen ninguna reacción adversa al consumo de los lácteos. Ahora bien, en los bebés pequeñitos, entonces no existe la intolerancia a la lactosa, no nos dice nada el examen de azúcares reductores. A veces puede ocurrir una intolerancia a la lactosa transitoria, que es de cuestión de unos cuantos días, normalmente, por ejemplo, por consumo de antibióticos del bebé, por alguna infección, porque estuvo hospitalizado o demás. Eso nos altera la flora bacteriana y nos altera un poquillo la digestión de la lactosa y entonces hace que el bebé esté un poquillo más coliquiento o más lloroso por unos días. Pasa después de unos cuantos días, es transitorio, no ocupa en realidad ningún diagnóstico, ni ningún tratamiento, ni tampoco eliminar la lactancia. Lo que hacemos en esos días en que se está en una intolerancia transitoria es tener al bebé en posición vertical el mayor tiempo posible o portearlo con ayuda de un cargador ergonómico, masajitos en la pancita para ayudar a eliminar los coliquitos más fácilmente. Se pueden utilizar algunas técnicas de extracción de leche también para que el bebé tome menos cantidad de la lactosa que está en la leche materna por unos días en lo que se pasa esa intolerancia transitoria. Pero como les digo, la intolerancia primaria no existe en los bebés lactantes, solamente una intolerancia secundaria producto de algún factor externo, como puede ser el consumo de antibióticos durante estos primeros meses de vida. Entonces, si ustedes tienen bebés
pequeñitos, menores de 1 año, les dicen que sus bebés son intolerantes a la lactosa. Ojo, hay que buscar una segunda opinión, hay que buscar un pediatra pro lactancia, idealmente alguien que esté certificado como asesor de lactancia, que esté constantemente actualizado y que nos pueda orientar, porque definitivamente no es un diagnóstico que se pueda hacer antes del primer año de vida y no es un motivo para eliminar la lactancia materna. Ahora, cuando hablamos de la alergia a la proteína de la leche de vaca, que ya vimos que nada tiene que ver con la lactosa, sino con la caseína, ya hablamos de una reacción de nuestro sistema inmune, ya es una condición especial del niño, como les dije, con un factor genético bastante importante. Aquí el niño va a tener síntomas digestivos un poquillo más fuertes que los síntomas que puede tener una persona que es intolerante a la lactosa. Entonces ya no va a tener solamente unos coliquillos o un dolor de estómago, sino que probablemente va a tener muchísima mucosidad en las heces por inflamación, puede tener sangrados ya sea visibles o ocultos que se detectan por un examen de heces. Puede tener síntomas extradigestivos, por ejemplo, algún brote en piel, hinchazón de labios, de ojos. Pueden haber síntomas respiratorios, como muchos sonidos respiratorios en el momento en que los ponemos en posición horizontal, o una rinitis constante, mucho lagrimeo de los ojitos, entre otros. Los síntomas de la PLV son muy específicos, son muy característicos, son muy molestos, no pasan, no se alivian con un masajito, no se alivian con el porteo, no se van. Hasta que se hace un diagnóstico y mamá inicia con el tratamiento nutricional. Entonces, son síntomas que usualmente sí hacen a las familias correr y buscar el diagnóstico. Y mientras no se inicie la dieta de exclusión de la madre, pues el niño probablemente irá empeorando. La mayoría de las veces estos bebés hacen un debut alérgico que es bastante marcado y los síntomas pues sí son bastante importantes. Ya vamos a hablar un poco de cómo es el diagnóstico. Y el tratamiento pues básicamente es dieta materna de exclusión. O sea, le quitamos la leche de vaca y todos sus derivados a la madre y la madre puede seguir perfectamente amamantando sin problema. Algo que olvidé decir también, muchas veces cuando el pediatra no tan actualizado nos dice que el bebé es intolerante a la lactosa, lo que le dices a la mamá, bueno, mamá, quite lácteos. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la lactosa que está en la leche materna se produce específicamente en la glándula mamaria. O sea, así mamá no consuma lácteos, la leche materna va a seguir teniendo la misma cantidad de lactosa. Entonces esa recomendación no tuvo ningún fundamento. Ahora, como la proteína de la leche de vaca si llega a mamá solamente por consumir alimentos de origen vacuno, entonces si lo quitamos de la dieta de mamá, ahí sí va a dejar de llegar. Entonces, en el caso de la alergia y cuando el problema es la caseína, ahí sí eliminamos por completo la proteína de la dieta materna. Espero que se vaya entendiendo. El tema de alergias es sumamente complicado y yo puedo hablar horas de este tema. Entonces, cualquier duda o algo que no vaya quedando claro, pues pueden ir anotándolo ahí entre las dudas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, el 80% de los niños que tienen APLV tienen un tipo de alergia que es no IgE mediada. Es decir, son alergias que usualmente tienen síntomas principalmente digestivos, que son síntomas tardíos y que usualmente no son síntomas que comprometen la vida del lactante. Entonces, el bebé normalmente no reacciona en los primeros minutos o horas después de que mamá consumió el lácteo, sino que puede reaccionar hasta 4 o 5 días después incluso. Y más que nada con síntomas digestivos. Entonces, en este 80% de la población con APLV, es muy importante para el diagnóstico, no se recomienda el prick test, que son las famosas pruebas estas donde con una agujita intradérmica le van inyectando cada uno de los alérgenos al bebé. No se recomienda tampoco la medición de IgE específica para la proteína de leche de vaca, que son los famosos exámenes en sangre para detectar alergias. Y tampoco se recomienda el uso de parches, que es la otra prueba que por lo menos en nuestro país se hace para arriba y para abajo a todos los bebés,
que es cuando ponen algún parche con el alimento, principalmente en la espalda o a veces puede ser en los muslos, y lo dejan 48 horas para ver la reacción tardía después de quitar los parches. Esto quise incluirlo porque, bueno, esta información viene directamente de todas las entidades internacionales que llegan a todos estos consensos sobre manejo y diagnóstico de enfermedades hepáticas y gastrointestinales. Entonces, es lo recomendado a nivel internacional, lo que está por encima de cualquier recomendación a nivel de nuestro país. Y lamentablemente, por lo menos aquí en Costa Rica, prácticamente todos los bebés que tienen APLV llegan a consulta con la prueba de PRIC y de parches. Es muy lucrativo. Claramente. Entonces es muy importante, me pareció muy importante incluirlo dentro de la charla para que ustedes sepan que estas no son pruebas que se deben hacer regularmente, que son invasivas, que son molestas, que nos dan muchos falsos positivos durante los primeros meses de vida y que si se hacen debe ser previo análisis del alergólogo cuando él valore que definitivamente es indispensable hacerlas, pero no va a ser en el 80% ni en el 100% de la población. Principalmente van a ser de utilidad en ese 20% que nos quedó, que podría ser que sí nos hagan alergias más inmediatas. Tampoco se recomienda la realización de ninguna prueba complementaria de laboratorio. Pues, por ejemplo, lo que más envía es el guayaco o el examen de sangre oculta en heces. Esta pruebita la podemos usar, nos puede ir dando una guía, pero no es un método diagnóstico, y si sale negativo en algún momento tampoco significa que el bebé ya no es alérgico, no nos descarta la alergia. Y tampoco se recomienda la realización sistemática de endoscopía en estos bebés, porque igual es una prueba sumamente invasiva que tiene que estar muy bien justificada su uso. Ahora, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? En este 80% de niños que tienen síntomas principalmente digestivos. En ese caso, lo recomendable es eliminar la proteína de la leche de vaca de la dieta materna por aproximadamente 6 semanas. Ahí, si el niño es alérgico, vamos a ver una mejoría clara. Muchas veces se opta por reintroducir en pequeñas cantidades y paulatinamente la proteína de leche de vaca para ver si la reacción se repite. Y con eso se logra confirmar un diagnóstico. En la práctica, la gran mayoría de las familias, si ve mejoría clara, prefieren no introducir y nuevamente pues tener que estabilizar al bebé. Se hace el diagnóstico pues por la clínica, básicamente los síntomas son muy particulares, generalmente son bebés que no nos sugieren ninguna otra patología, entonces son bebés que usualmente crecen bastante bien, están felices, están contentos, su desarrollo es completamente normal, no tienen ningún otro síntoma de enfermedad, están activos y demás, solamente sus sintomillas gastrointestinales y que pueden estar un poquillo más molestos, más llorosos en algunos momentos del día. Pero los que trabajamos con alergias normalmente ya tenemos como ojo crítico y es bastante fácil identificar los niños que son como candidatos para una alergia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento nutricional? Que también es muy importante que ustedes lo sepan. Niños con lactancia materna exclusiva, se mantiene la lactancia y a mamá se le quita la proteína de la leche de vaca. Simple. Importante, se le quita nada más la proteína de la leche de vaca. Lamentablemente, muchas veces igual salen del consultorio con una lista de los 8 principales alérgenos y no puede comer nada de eso. O incluso a veces con listas que excluyen hasta frutas y vegetales incluso. Entonces mamá termina comiendo papa, pollo y chayote todos los días para todos los tiempos de comida. Claramente va a tener una deficiencia nutricional, claramente va a perder peso y claramente va a querer dejar botada la lactancia, con toda razón. Entonces es muy importante saber que lo único que eliminamos es la proteína de leche vaca. Y si en el transcurso de la dieta y de las mejorías vamos viendo que hay síntomas que se asocian a algún otro alimento, pues probamos retirarlo. Pero no se retiran así a la ligera ni se retira una lista específica. Entonces, la famosa dieta del amor, pues es diferente en todas las mamás. Entonces, la mayoría de las mamás tendrán que hacer dieta del amor simplemente libre de proteína de leche vaca, así como otras mamás tendrán que hacer dieta libre de muchos alimentos, incluso que no sean de los alérgenos principales.
No hay un machote específico de dieta del amor para todas las mamás. Hay que valorar los síntomas y el diario de alimentos de la madre. Si es un bebito que estaba solamente con lactancia materna y todo bien, tuvimos que incluir la fórmula por algún motivo y entonces ahí empezó con los síntomas, porque las fórmulas, la gran mayoría, son hechas a partir de leche de vaca. Entonces estos bebés normalmente toleran una cierta cantidad de trazas en la leche materna, entonces a veces ni siquiera mamá tiene que dejar de comerlos, solamente con retirar la fórmula y quedarnos con la lactancia materna, o si es indispensable la fórmula, pues que cambiarnos a una fórmula extensamente hidrolizada. En caso de que persista la sintomatología o que veamos una mejoría muy lenta, evaluamos con el diario de alimentación si es necesario eliminar algún otro alimento. Por ejemplo, el huevo, la soya tienden a ser de los principales que siguen ahí en la lista después de la leche de vaca. Y hay niños que están alimentados de manera exclusiva con fórmula y nos hacen una alergia, pues cambiamos a las fórmulas extensamente hidrolizadas, prescritas siempre por el pediatra, que serían las más recomendables. O de aminoácidos libres en caso de aquellos niños que tienen una sensibilidad muy, muy alta. También muy importante, las fórmulas que son parcialmente hidrolizadas, la leche de otros animales, cabra, oveja, entre otros, y las bebidas vegetales, soya, arroz, avena, almendra, no se pueden utilizar en lactantes con APLV por muchísimas razones, por el aporte de nutrientes, el aporte de proteína, que no se parece para nada a la leche materna o a las fórmulas especiales. También por el contenido de arsénico que pueden tener alguna de estas leches o bebidas vegetales. Y en el caso de las leches mamíferas, porque todas van a tener caseína. La alimentación complementaria básicamente es muy similar a la de los niños sin alergias alimentarias, solamente que tomamos la precaución de probar cierto número de días cada alimento. Bastantes días si el niño tiene una reacción que es muy tardía. Y que vamos a priorizar e introducir primero los alimentos menos alergénicos o con menos riesgo, y ahí vamos avanzando incluyendo los alérgenos. Y de último, pues la leche de vaca. Las madres en dieta de exclusión, como ya les mencioné, siempre deben suplementarse con calcio y con vitamina D para evitar que el cuerpo empiece a obtener el calcio para la leche materna a partir de las reservas y de los huesos de ustedes mamás. Y también muy importante, no se recomienda restringir la dieta de la madre durante el embarazo de manera preventiva. Entonces, por ejemplo, si ustedes son mamás de un niño que tiene APLV y están embarazadas otra vez, muchas veces lo que hacen es, entonces no consumo lácteos durante todo el embarazo y durante toda la lactancia. No nos aporta ningún grado de prevención, no existe ninguna evidencia al respecto. Algunas mamás de mi consulta particularmente lo que deciden es que un mes antes o 2 meses antes, tiempo variable, dejan de consumir lácteos antes del nacimiento. Pero lo hacen, por ejemplo, sabiendo que no va a prevenir la alergia, sino que lo que quieren es que el bebé no haga el debut alérgico durante esos primeros días de nacido, que ya son bastante caóticos, y que prefieren ir reintroduciendo el lácteo en poca cantidad unas semanas después para ir valorando si el niño hace una reacción y que la misma no sea tan severa en primera instancia. Pero pues no nos aporta ninguna protección. Okay. Con esto finalizamos, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y empezamos a revisar las dudas que hayan anotado. Sí, no sé si querés te las voy diciendo, Dani. Sí, porfa. Ok, igual si van teniendo más, los ponen por ahí, ¿ya? Entonces, bueno, preguntaron cómo se pueden ir suspendiendo las vitaminas prenatales, ya una vez que, digamos, no se necesitan, si será, me imagino que si será de golpe o cómo se debería hacer. Okay. Perfectamente las puedes dejar de tomar después de los primeros 6 meses, no hace falta que vayamos reduciendo la cantidad. Importante valorar que ustedes sí están llevando una dieta saludable y que están consumiendo una variedad de alimentos. Si ustedes ya saben, haciendo un autoexamen, que no se están alimentando correctamente, entonces lo mejor es consultar e intentar mejorar la alimentación antes de suspender las vitaminas. Ok.
Y bueno, también esta está como muy específica. Ok. ¿Existe riesgo de sufrir lipidosis hepática por la pérdida de peso? No, no, en realidad no. Y bueno, por acá también pregunta Ann Medina que ella es intolerante a la lactosa, ella como mamá, Ajá. pero sí puede comer queso de cabra, que por qué será. Ok, porque algunas leches tienen menos contenido de lactosa y también algunos productos, por ejemplo, hay personas intolerantes a la lactosa que toleran el yogur porque la misma lactosa se va dentro de las bacterias que están fermentando, gastan esa lactosa, entonces toleran consumir yogur, pero no así la leche entera. Y bueno, también preguntan por acá que si hay una edad en específico donde se disminuye la producción de lactasa en el cuerpo. Después de la edad de destete natural, que viene siendo de mínimo 2.5 años de edad. O sea, a partir de esa edad, normalmente la mayoría empezamos a reducir la producción de lactas. Ok, por acá dice, Jer, mi bebé recién acaba de cumplir su mes de nacimiento, come mucho y yo ya he bajado 5 kilos en ese mes. Me tengo que preocupar, digamos, porque ya, digamos, está como en su peso normal, en su peso antes del embarazo. Ok. Sí, si ya llegaste al peso antes del embarazo, es importante no seguir bajando si estabas con un estado nutricional adecuado. Si estabas, por ejemplo, con sobrepeso o con obesidad cuando iniciaste el embarazo, pues todavía tenemos ahí un margen más de peso que podrías reducir. Pero hay que valorar si esa pérdida de peso es porque definitivamente no estás consumiendo suficiente alimentos, porque ahí el riesgo es que empeces con deficiencias de vitaminas y de minerales. Entonces, si seguís perdiendo peso, definitivamente mejor buscar que se te diseñe un plan de alimentación para asegurarte que estás consumiendo las cantidades suficientes. Luego dice Ana, yo estoy con dieta del amor desde que mi hijo fue diagnosticado hace como 3 meses. No enviaron suplementarme. ¿Será por eso que siempre me siento decaída y sin energía? Podría ser por la suplementación de calcio y vitamina D que está faltando o perfectamente por cualquier deficiencia de cualquier otro micronutriente. Es importante, todas las mamás con dieta de exclusión tienen que llevar control nutricional, porque si no, ese tema del cansancio y de sentirse siempre agotadas y ansiosas y demás, pues puede venir mucho de que la alimentación está siendo muy deficiente. Como les decía ahora, a veces les dicen, bueno, no puedes comer esto y esto y esto y esto y esto, entonces dicen, bueno, a gallo pinto y aguacate y pollo todo el día. Ujú, Entonces, exacto. claro, siempre van a haber deficiencias, no es posible cubrir los requerimientos con una dieta tan limitada. Sí, además que es importante porque yo veo mucho, al menos que en redes sociales o así, es como, eh, hay grupos que me parece excelente que existan grupos de apoyo, pero a veces también como que es, bueno, este es mi menú, úselo usted, o yo hago esto es lo que yo me como, y quieren como replicarlo en todas y bueno, eso es, ¿verdad? Tiene que ser muy Sí, personalizado. sí, es importante que sepan que los requerimientos de cada ser humano son diferentes, independientemente de que tengamos la misma edad o que seamos del mismo sexo, siempre van a haber variables que van a modificar el requerimiento. Entonces, siempre es importante saber que ningún plan de alimentación va a ser igual para todo el mundo. Bueno, aquí preguntan qué es la dieta del amor. Okay. La dieta del amor se le llama a la dieta de exclusión de algún alimento o de algunos alimentos por alergias alimentarias del lactante. Entonces se le llama dieta del amor porque pues básicamente ese es el motivo principal por el que mamá excluye esos alimentos, se sacrifica a no comer esas cosas por amor para seguir amamantando a su bebé. Eh, ¿Cómo es el rash del bebé con APLV? ¿Qué características tiene el brote? Varía mucho, pero normalmente puede ser una urticaria, que por ejemplo la urticaria son esas bronchitas como rojas, elevadas en la piel, que se sienten calientes, que pican mucho. También puede ser un tipo salpullido, que llamamos nosotros, que son el montón de puntitos rojos pequeñitos, casi imperceptibles, pero muy extendidos por todo el cuerpo. Por acá dice, a mi hijo el alergólogo le hizo prick test hace mes y medio. Salió a PLV y huevo. Me mandó a quitarle el pecho por 21 días por ser dermatitis atópica. Ya luego me dijo que no podía confirmar si de verdad era APL y huevo hasta que consuma alimentos. ¿Qué opinas? Ok, bueno, habría que ver la edad del bebé. Por lo menos yo no recomiendo las pruebas en menores de 1 año si no es estrictamente necesario. Pues, por ejemplo, cuando empezamos la alimentación complementaria y le dimos al bebé papaya y se brotó, y le dimos chayote y se brotó, y le dimos papa
y le dio una diarrea terrible, pues ni modo, ahí no queda de otra que ir al alergólogo y hacer las pruebas para ver qué le podemos dar de comer a ese bebé tan alérgico. Pero ese no es el caso en la mayoría de los bebés. Entonces, si es menor de 1 año, no deberíamos haber hecho el prick test. Además, el prick test nos mide solamente reacciones inmediatas, que son aquellas reacciones con riesgo principalmente de una anafilaxia, que esto, como vimos, ocurre en menos del 20% de los bebés. Entonces, no nos dice mucho, no es la prueba más indicada. Y adicionalmente, es importante saber que las pruebas de alergia solo nos miden la sensibilización. Nosotros podemos tener una lista gigante de alimentos a los que estamos sensibilizados que no necesariamente tenemos que dejar de comerlos. Para que haya una alergia tenemos que tener la sensibilización, que es la prueba positiva, y la clínica, que es el síntoma, que muchas veces ni se ocupa la prueba positiva. Si yo a mi niño de 2 años le doy una rebanada de queso y se me brota, y en 3 semanas le doy la rebanada de queso y otra vez se brota, pues no ocupamos un examen para saber que el niño no tolera claramente consumir este alimento. Entonces, las pruebas solamente nos miden una sensibilización, pero a veces el niño perfectamente puede comer o la mamá puede comer ese alimento y no pasa nada. Entonces, siempre hay que confirmarlo por los síntomas del bebé cuando consumen ese alimento. Okay. Sí, es muy complejo, ¿verdad? No es tan fácil. Sí, ahí importante, si vos sentís que, bueno, te hizo un diagnóstico y después te dijo que ya no podía asegurarle más, pues buscar otro criterio profesional. Acá preguntan la relación entre el parto por cesárea y el desarrollo de alergia. Ok, sí, con respecto al parto por cesárea, el tema es la flora bacteriana del bebé. Entonces, cuando bebé pasa por canal de parto, se coloniza por la flora bacteriana que está a nivel de la vagina y del ano, que es flora beneficiosa para el bebé. La flora bacteriana nos va a proteger una flora bacteriana saludable nos va a proteger de muchísimas enfermedades, empezando por alergias, e incluso actualmente se está asociando a padecimientos incluso en la adultez mayor, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces, eso va a ser determinante en nuestra salud para toda la vida. Cuando bebé no pasa por canal de parto, sino que nace por cesárea, normalmente no se coloniza esas bacterias beneficiosas, sino que se coloniza por bacterias de quirófano, que pues no necesariamente son beneficiosas para el bebé. Entonces, esa flora ya alterada va a hacer que sea más fácil el desarrollo de una alergia alimentaria. Por acá preguntan, ¿las pastillas prenatales funcionan por consumo diario? ¿Estas se van por la orina? Sí, funcionan por consumo diario. Las vitaminas hidrosolubles que tengan, que son vitamina C, todas las del complejo B, ácido fólico, se van por orina. Y lo que es vitaminas liposolubles como A, D, E y K se almacenan en hígado. Entonces siempre es muy importante que el suplemento sea prescrito ya sea por el ginecólogo durante el embarazo o con la nutricionista durante la lactancia, para asegurarnos que no estemos suplementando excesivamente, principalmente aquellas vitaminas liposolubles que si se almacenan en gran cantidad son tóxicas. Y por acá pregunta Vivian, con la dieta de exclusión de lácteos, ¿en cuántas semanas se puede ver mejoría en los bebés? Normalmente 5 semanas es más o menos el tiempo que decimos que ya la leche va a estar completamente limpia. Durante todo ese tiempo, el bebé va a seguir recibiendo probablemente una cierta cantidad ahí residual de lo que estaba en la dieta materna. Ahora, muy importante, porque yo siempre les recomiendo que la dieta la deben llevar con un nutricionista. Bueno, el pediatra o el alergólogo es quien hace el diagnóstico y la dieta la debe dirigir el nutricionista especialista en alergias. Esto pasa porque muchas veces a nivel de medicina solamente les dicen, bueno, eliminemos los lácteos y ya. Y en realidad una dieta de exclusión es mucho más que eliminar los lácteos. Mamá tiene que aprender a leer etiquetas nutricionales porque muchas veces no va a decir leche, va a decir 100.000 nombres diferentes que tienen que saber identificar. Mamá tiene que aprender sobre lo que es el manejo de los alérgenos a nivel de la industria alimentaria, de cuándo los alimentos pueden ser seguros y cuándo no, que por ejemplo en nuestro país la ley de etiquetado nutricional es pésima. También mamá tiene que conocer sobre los cuidados que tiene que tener al momento de almacenar los alimentos, cómo almacenarlos correctamente en la refri para evitar contaminación de los alimentos que está excluyendo.
tiene que saber también cómo hacer una adecuada limpieza de los utensilios, si se utilizaron para los alimentos lácteos. Entonces, toda esa información que solamente el profesional en nutrición les va a poder aportar. Entonces, a veces no ven mejoría, aunque pasen 2 meses, porque solamente están con la recomendación de quitar lácteos y no están tomando en cuenta todos los demás factores. Y bueno, Gaby dice que si el huevo duro puede producir más cólicos en el bebé. No, no, en realidad no. Si bebé se pone malito cuando vos consumís huevo, pues habría que valorar una alergia alimentaria, básicamente. Sería la única causa posible. Y bueno, para ver, Priscila dice, para mi primer hijo me daba mucha hambre durante la noche y madrugada. ¿Puedo comer algo o preferiblemente no para no aumentar de peso o por otra razón? Sí, no hay ningún problema, los requerimientos están muy aumentados, entonces sí se puede consumir a esas horas porque la mamá, por lo menos durante los primeros meses, la noche está igual de activa que en el día, entonces perfectamente pueden dividir las comidas en meriendas más pequeñitas. Lo importante es buscar hacer meriendas saludables, pues, por ejemplo, un puñito de frutos secos o una avena o algo así. Intentar que no sean como las galletas dulces y el chocolate y los confititos y todo ese tipo de cosas. Por acá dice Yariela, en caso de bebé, de que bebé tenga alergia porque cometí error con una comida, le da mucha comezón en la cara y brota en su cuerpo, se despierta mucho en la madrugada, tiene 4 meses y medio, ¿podré darle algún antihistamínico mientras la leche se limpia? Okay. Asumo que es un niño que ya tiene diagnóstico. Lamentablemente esto ocurre y me gustaría decirle a todas las mamás que están acá con dieta de exclusión que pasa y nos pasa a todas. Y no tienen por qué sentirse culpables por haber cometido un error con la dieta, que ese es el principal sentimiento cuando se dan cuenta que comieron algo que le ocasionó daño a bebé, ¿verdad? Entonces, primero, no pasa nada. Probablemente, dependiendo de la cantidad que hayas comido, pues va a tardar un poco más o un poco menos en limpiarse la leche. Puedes darle algún antihistamínico, pero muy importante escribirle al pediatra para que te prescriba cuál antihistamínico y cuál dosis de acuerdo al peso que tenga bebé en este momento. Sí, eso es importante. Todo medicamento en niños, niñas, lactantes, bebés, tiene que ser con el peso y tiene que estar prescrito. No Sí, podemos simplemente ir y preguntar en la farmacia cuál me recomiendan o automedicar. sí, y también muy importante, todos los niños con alergia, siempre desde el diagnóstico, preguntarle al médico cuál es el protocolo que tenemos que seguir, en qué momento nos tenemos que ir al hospital y en qué momento nos podemos quedar en casa y siempre tener el medicamento disponible. Y Daniela dice, el no dormir bien puede generar una anemia. No, en realidad el no dormir bien no te va a generar anemia. Lo único que nos va a generar anemia pues es una deficiencia ya sea de hierro, de ácido fólico o de vitamina B12. Bueno, no sé si tienen más dudas para que las vayan poniendo por acá y también que nos cuenten qué les pareció la actividad, ¿verdad? ¿Qué les va pareciendo? También nos gustaría tener ahí sus comentarios. Dice, bebé tiene 1 mes y medio, fui al pediatra y como papá es alérgico me recomendó no consumir huevo, leche, entre otros, para evitar. Ok, no. Las dietas preventivas no se hacen nunca. Incluso aunque sus bebés sean diagnosticados con APLV, solamente quitamos leche. Si vemos que no mejora, valoramos qué está pasando en la dieta, vemos el diario de alimentación y vemos a ver qué hay que quitar. Pero no se hacen las dietas preventivas porque el riesgo de las dietas preventivas es que si nosotros eliminamos por un tiempo demasiado prolongado estos alérgenos innecesariamente, podemos perder la tolerancia que el bebé sí tenía ese alérgeno. Entonces, más bien estamos aumentando el riesgo de alergia en la infancia posterior. Está. Sí, eso es muy importante. Por acá, bueno, tal vez no sé si querés volver a reenviar el mensaje de tus contactos, porque aquí dicen que he escuchado muchos expertos y Daniela ha sido de las mejores. ¿Dónde te podemos contactar? Perfecto, aquí vamos a poner las redes. Es importante esto de las dietas preventivas que dijo Daniela, porque yo lo he visto con las familias que acompaño, que a veces salen del nacimiento del bebé, sea cesárea o parto vaginal, con una lista, como decía Daniela, no coma todo esto. Todavía cuando es cesárea, bueno, sí, hay alimentos coliquientos que pueden generar malestar en la mamá, incómodos, pero por ejemplo un parto vaginal, esa lista, ¿verdad? Entonces, cero huevo, ni lácteos, ni legumbres, y era familia vegetariana. Me dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a comer? Y yo, es que no tiene sentido, no tiene sentido.
Sí, 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 es que ese es el problema. Muchas veces reciben la recomendación por parte del profesional que no es el adecuado. Siempre el pediatra o quien haga el diagnóstico tiene que enviar a la familia del consultorio, tiene que salir con la referencia al nutricionista, indispensable. Okay. Por acá dice, tengo 23 semanas de embarazo y antes del embarazo he tenido acidez, pero ahora ha empeorado. ¿Qué podría comer? ¿Cuántas semanas tiene? 23. Okay. Es normal conforme va aumentando el tamaño de la pancita que al haber más presión sobre toda esa área, pues aumente la acidez. Recomendaciones importantes, no acostarse hasta que hayan pasado por lo menos 2 horas desde la última comida. Te puede ayudar también una posición semisentada en las noches, porque principalmente es el momento en que sienten más molestias. Y en cuanto a los alimentos, aumentar el consumo de proteínas en cada uno de los tiempos de comida, porque la proteína nos va a ayudar ahí con el vaciamiento gástrico. Okay. Bueno, hay comentarios muy bonitos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Igual pueden seguir poniendo sus dudas, ¿verdad? Si tienen. Ahí puse también el Instagram de Daniela. Y bueno, ya saben que va a quedar también grabada la actividad para que la vuelvan a compartir, para que la revisen, para que la envíen a sus conocidos y conocidas. Y también pues aprovechar e invitarlos que mañana también tenemos actividad, ¿verdad? Mañana seguimos a las 10 de la mañana con Silvia, Rael e Inés, y son dulas y asesoras en lactancia y nos van a hablar sobre el apoyo, la importancia del apoyo durante esta etapa que es vital. Entonces se lo envían a sus parejas, a la familia, a los vecinos, a todo el mundo, por favor, para que también estén en esta actividad de mañana a las 10 de la mañana, hora Costa Rica. Yo voy a colocar el enlace también en mi Instagram. Y bueno, no sé si tienen por ahí más dudas. Este es un tema sumamente interesante. Yo, como les digo, he aprendido muchísimo con Daniela porque yo que soy enfermera, cero, o sea, cero que nos van a enseñar nada de eso, ¿verdad? Este tema. Entonces, bueno, es súper importante poderse actualizar. Mari, también muy importante que por ahí lo comentaste y recordé que yo no lo mencioné en la charla, con respecto a la alimentación en el posparto inmediato. Entonces, sí, si mamá tiene alguna molestia, principalmente cuando tienen un parto por cesárea, podemos eliminar algunos alimentos que mamá note que no le están cayendo bien. Entonces, lo que hacemos es quedarnos con una dieta blanda, que básicamente es una dieta que sea baja en grasa. Entonces, por ejemplo, evitamos los lácteos, principalmente los que tienen más contenido de grasa, las carnes grasosas, las frituras, los empanizados. Podemos bajar un poquito el aporte de fibra, entonces en lugar de ensaladas nos pasamos a vegetales cocinados que son de más fácil digestión. En lugar de frutas con exceso de fibra nos pasamos a aquellas que están más maduritas y eso nos ayuda un poco a mejorar los síntomas de cólico, de estreñimiento, de gases excesivos que pueda tener la madre durante esos primeros días, pero es simplemente para evitar molestias en mamá y apenas se sienta mejor, ya perfectamente puede empezar a introducir esos otros alimentos en la dieta. Y por acá hay otra pregunta. Dice, por la anemia en el embarazo evito comer lácteos con alimentos con hierro, ¿verdad? Simultáneamente. Pero es difícil evitarlos. ¿Qué debo evitar? Ok, sí, esa es una recomendación importante. Nada de lácteos con alimentos fuente de hierro. Principalmente evitar los lácteos en los tiempos de comida principales, que es donde más consumimos hierro. Entonces puedes consumir los lácteos a media mañana y a media tarde. Y los alimentos más cargados en hierro, como carnes, hojas verdes, leguminosas, en desayuno, almuerzo y cena. Y bueno, aquí todavía están preguntando por tus contactos, entonces yo estoy, el de Facebook es el que a veces se me enreda. Y no sé si quieres poner tu correo electrónico también para Ok. que, porque desde Guatemala. Ok, en Facebook me encuentran básicamente como asesoría nutricional, doctora Daniela Barrios Chávez, y en Instagram como doctora.daniela Barrios. Okay, por aquello, ya ahí están anotados. Y Y el además